Hola a todos, hoy vamos a apoyarnos de un método gráfico para hacer un análisis energético de sistemas en una dimensión en el espacio-fase. Primero que nada, vamos a considerar una partícula con movimiento restringido a una dimensión. A esa dimensión la vamos a llamar X y sea F la fuerza que siente dicha partícula. De esto, por la ley de Newton, nosotros sabemos que la fuerza que solo depende de X es igual a la masa por la aceleración. La aceleración es la segunda derivada temporal de la posición. En este caso, pues lo denotamos como x bipunto. Un ejemplo de este tipo de fuerzas en el que el movimiento está restringido a una sola dimensión y además la fuerza solo depende de X podría ser la fuerza que ejerce un resorte y también la fuerza gravitacional. Este tipo de fuerzas que solo actúan en una dimensión y además solo dependen de la posición tienen algo muy especial y es que todas son fuerzas conservativas. Entonces, si tenemos que F es conservativa por lo que ya habíamos dicho, por la definición de que una fuerza sea conservativa, nosotros sabemos que existe una función que vamos a llamarle phi, que solo depende de x, tal que la fuerza sea igual a menos la derivada de phi con respecto a x. Bueno, esto lo sabemos por la definición de que una fuerza sea conservativa. A esta función que ya sabemos que existe se le conoce como función potencial y sabemos que está altamente ligada a la energía cinética del sistema. La relación que tienen la energía cinética y el potencial la conocemos como ley de la conservación de la energía y nos dicen que la energía mecánica que pusimos aquí como E es igual a la energía cinética que depende de la velocidad y del potencial que depende de X. Y algo muy importante y por lo cual se llama conservación de la energía es que es una constante. Esto se puede demostrar muy fácil simplemente sustituyendo lo que vale la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y derivando la energía mecánica con respecto del tiempo. Y llegas a que es cero. Como la derivada es cero, pues E tiene que ser necesariamente una constante. Pero eso es tema de otro video, por lo que se lo vamos a dejar como ejercicio al lector. De esta última ecuación que tenemos encerrada con un cuadro negro, podemos despejar la velocidad, pero tenemos que tener cuidado con este más menos que sale de la raíz al despejar. Hay que recordar que el valor de la energía mecánica es constante y analizando el argumento de esta raíz cuadrada se puede llegar a la conclusión de que la energía mecánica menos el potencial tiene que ser estrictamente mayor o igual a cero. ¿Por qué? Porque si este factor que está aquí nos da negativo, sabemos que el 2 sobre m siempre es positivo, por lo cual nos quedaría una raíz cuadrada de un número negativo y nos meteríamos en problemas con los complejos. Despejando el valor del potencial, pasándolo a la derecha, nos queda que estrictamente la energía mecánica tiene que ser mayor o igual que el potencial. Y bueno, ya teniendo la teoría, pues solo falta aplicarla. Y bueno, el problema que se nos plantea es cómo describir el movimiento de una partícula solamente teniendo su función potencial. En este caso tenemos una función potencial que llamamos phi, que depende de x, que es a el seno de bx, donde a y b son constantes. Y dependiendo de la constante que sea, pues el seno se va a ver de forma diferente. Podemos ver que el valor de a te describe la amplitud y el valor de b como que estira o achata un resorte más o menos. Entonces así se ve cuando varías las constantes de la función. Y bueno, pues vamos a parar estas constantes en un lugar arbitrario. Y por ejemplo, si aquí le movemos a que no se enseñen los números y que no haya cuadrícula, pues si se fijan tendríamos una función seno que no podríamos diferenciarla si la a es menos 1.7 o es 30 o es lo que sea, porque pues básicamente se comporta igual si lo alejas o lo acercas, es lo mismo, porque pues no tenemos los números que nos describan. Y pues todas, si se fijan, todas, aunque variamos las constantes, siempre empiezan en cero. Entonces, pues vamos a agarrar una función de a seno de bx arbitraria y vamos a trabajar con ella. Y bueno, ya estamos listos para describir el movimiento que podría llegar a tener nuestra partícula.
Aquí tenemos su función potencial, A seno de Bx. Esta pues es la función seno arbitraria con estas constantes. Aquí graficamos la función phi en función de x. Y bueno, aquí tenemos las ecuaciones 1, 2 y 3, que son las ecuaciones que ya habíamos encontrado anteriormente. El método consiste en ver qué es lo que pasaría si nosotros variamos los valores de la energía mecánica. Me explico. Por ejemplo, aquí podríamos tomar este color azul y una regla y decir, bueno, como la energía mecánica es una constante, pues la función de la energía pues iría algo así, porque como es constante, pues es una línea recta. Y aquí vamos a decir que esto tiene un valor E1. Podemos ver que hay lugares en los que la energía E1 se cruza con la función que tenemos del potencial. ¿Qué significa que se crucen? Significa que en ese punto la energía E1 es igual a la función potencial. Y ahora vámonos a la ecuación número 2, en la que tenemos que la velocidad es igual a esta raíz, y dentro de este radicando tenemos la diferencia de la energía mecánica y el potencial. Entonces, como en estos puntos que voy a empezar a marcar, la energía E1 se iguala con la función potencial, eso significa que son iguales. Por lo tanto, en estos puntos el radical se va a anular y por lo tanto nos dice que la velocidad va a ser igual a cero. Entonces estos puntos son muy importantes porque son los puntos en los que la velocidad es igual a cero y por lo tanto pues la energía cinética también es igual a cero. Estos puntos se les conoce como puntos de retorno. Y lo que vamos a hacer a continuación es, aquí abajo tengo otra gráfica, y en esta gráfica vamos a poner el espacio fase, que el espacio fase es la gráfica de la velocidad en función de x. Entonces, como ya sabemos que en estos puntos que están aquí, la velocidad es igual a cero, en las mismas x, pues lo que vamos a hacer es alargar hasta que la velocidad pues sea igual a cero en este punto de x, y acá tenemos otro punto y vamos a ponerlo así y vamos a empezar a alargar todos estos puntos en los que la velocidad se anula. Y cuando ya tenemos todos los puntos en los que la velocidad se anula graficados, pues ahora falta analizar qué es lo que está pasando aquí. Podemos ver que esta es la función potencial y esta es la energía. Nosotros habíamos dicho que la energía siempre tiene que ser mayor o igual a la función potencial. ¿Y qué está pasando aquí? En estas regiones, en este pedazo, en este pedazo y en este pedazo, la función potencial es mayor a la energía. Por lo tanto, decimos que estas regiones en las que el potencial es mayor a la energía mecánica son regiones prohibidas. Podemos verlo de una manera física, como que a la partícula que estamos describiendo no tiene la suficiente energía para poder llegar a esa región. Como estas son las regiones prohibidas, pues solo vamos a tener movimiento en la partícula en estas regiones que son no prohibidas, ¿no? En las, en las prohibidas complemento. Entonces, si habíamos dicho que cuando la energía iguala a la gráfica del potencial, habíamos dicho pues que la velocidad es igual a cero. Entonces, ¿qué pasa cuando la energía es muy diferente al potencial? Por ejemplo, aquí empezamos a ver
que en este punto el potencial y la energía se van separando porque el potencial empieza a bajar. Y para que se siga cumpliendo la ley de la conservación de la energía, si vemos que en este punto el potencial comienza a disminuir, significa que hay un incremento en la energía cinética. Y por ejemplo, aquí vemos que hay un mínimo en la ecuación de la función potencial. Y si este es el valor mínimo que puede alcanzar la función potencial, significa que hay un máximo en la función en el espacio fase, o sea, en la función de la velocidad. Y vamos a ver que después de este mínimo empieza a crecer de nuevo el potencial, por lo tanto va a disminuir la energía cinética. Entonces, pues vamos a empezar a graficarlo así como se lo estoy contando. Habíamos dicho que en este punto, en este que está aquí, hay un máximo en la velocidad. Entonces vamos a ver esta regla. Entonces por aquí debe haber un máximo. Entonces lo que pasa, habíamos dicho que como aquí disminuye el potencial, aquí tenía que incrementar la velocidad. Entonces llega a su máximo y después empieza a subir el potencial, por lo que empieza a decrecer la velocidad. Pero como habíamos dicho, tenemos que tener cuidado porque la velocidad tiene una parte positiva y una parte negativa. Entonces lo que hacemos arriba también tiene que pasar abajo. Me parece una pera esto. Tenía que ser como una parábola, pero bueno, similar. Ahora, esta pera que dibujé es una trayectoria y por lo tanto pues tiene una dirección. Vamos a definir cuál es esa dirección. Cuando estoy recorriendo la curva me estoy moviendo hacia las X positivas. Por lo tanto, cuando yo recorra esta curva también me voy a mover hacia las X positivas. Por lo tanto, esta dirección va así. Esta es la dirección en la que vamos a recorrer la trayectoria peral. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo que hicimos aquí, pero cuidar que no lo hagamos en las trayectorias, en las zonas que son prohibidas. Por ejemplo, esta zona es prohibida, por lo tanto, en la mitad más o menos estaría el máximo y aquí otro. Y pues hacemos otra trayectoria. Y aquí también habría una, pero pues ya no alcanzó. Y aquí también hay otra. Más o menos así. Así. Y bueno, voy a poner esto un poco más bonito y ahorita regreso. Entonces, si ya hicimos este análisis para una energía E1, nada nos impide seguir el análisis con otra energía. Pero ahora vamos a hacerla con una energía un poco diferente, por ejemplo, algo que nos llame la atención. Por ejemplo, podemos hacerlo podemos decir que esta energía amarilla pues es como tangencial a los mínimos de la función potencial. Vamos a llamarla E2. Y podemos ver entonces que E2, o sea, la energía mecánica, solo es mayor o igual en los puntos, en los mínimos de la función. Hay que recordar que habíamos dicho que la energía mecánica estrictamente debe ser mayor o igual a la función potencial. Entonces, pues aquí solo tenemos la igualdad en estos puntos y en todos los demás, pues la función potencial es más grande que la E2. Por lo tanto, todos los demás puntos que no sean estos mínimos van a ser regiones prohibidas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser agarrar nuestra regla y empezar a hacer lo mismo que antes. Agarrar aquí. Sabemos que cuando cruza el potencial con la energía, la velocidad se hace cero. Por lo tanto, aquí es un punto. Y aquí otro punto. Y acá otro punto. Y como todo lo demás es una región prohibida, pues no vamos a poder tener
pues, o sea, estos van a ser los únicos puntos en los que haya una velocidad que podamos graficar, porque las demás son regiones prohibidas y por lo tanto, pues la partícula no puede ir ahí, pues por lo tanto no tiene velocidad en esa posición. Podemos darnos cuenta que si ponemos una energía más abajo que la E2, pues no nos serviría de nada porque básicamente estaría violando el principio de la ley de la conservación de la energía y pues estarías rompiendo la física. Y bueno, pues ahora podemos analizar otra energía. Por ejemplo, ahora si ya lo hicimos con el mínimo, pues ahora vamos a hacerlo con el máximo, a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer una energía que sea tangencial al máximo a los máximos de la función potencial. Vamos a llamarla E3 y pues podemos hacer el mismo análisis, ¿no? Pero aquí pues es diferente porque igual tenemos estos puntos de retorno en los que el potencial se iguala con la energía y por lo tanto la energía es igual a cero. Aquí también estos puntos son de retorno. ¿Y qué es lo que pasa con los demás puntos? Habíamos dicho que la energía debe ser mayor o igual al potencial. Y entonces aquí estamos viendo que la energía es mayor o igual al potencial en todos los puntos de X. Entonces esto, pues aquí no estamos rompiendo la física. Y bueno, ¿cómo podemos analizar esto? Nosotros sabemos que en este punto la velocidad se hace igual a cero, porque la energía mecánica y el potencial son iguales. Entonces aquí es la velocidad igual a cero. Y si nos movemos de este punto hacia la derecha, vemos como el potencial disminuye. Por lo tanto, la energía cinética debería ir creciendo. Entonces, sigue creciendo y llega a este punto donde hay un mínimo en el potencial y por lo tanto hay un máximo en la energía cinética. Por lo tanto, aquí en la mitad más o menos va a haber un máximo, así, en este punto. Y pues si hay un máximo aquí, también hay un máximo acá. Y después de este máximo empieza a crecer el potencial, por lo tanto va a empezar a disminuir la energía cinética. Entonces vamos a graficar esto. Dijimos que si avanzamos de este punto hacia la derecha, empieza a crecer, 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 llega a un máximo, después empieza a disminuir. Y va a ser lo mismo para acá. Y habíamos dicho que tenía esta dirección. Y bueno, aquí pasa algo, aquí pasa exactamente lo mismo. Si de este punto nos movemos hacia la derecha, empezamos a ver que va a crecer y luego va a disminuir. Así, entonces lo cerramos. Y de acá exactamente lo mismo. Y bueno, así queda el espacio fase para la E3. Y bueno, empezamos a ver que el espacio fase está tomando como un patrón. Vamos a hacer un último análisis de energía. Pero ahora, por ejemplo, lo vamos a poner en un lugar donde no toque ningún punto de la energía del potencial. Por ejemplo, aquí. Va a ser color azul. Y vamos a ponerlo así. Entonces esto es lo que nosotros vamos a llamar E4. Y si se fijan, en E4 no tenemos ningún punto en donde el potencial se cruce con la energía mecánica, con la energía E4. Y por lo tanto, como no se cruzan, entonces por esta igualdad, pues no son iguales y por lo tanto, pues nunca va a ser cero nunca va a ser cero la velocidad y por lo tanto el espacio fase, pues nunca va a tocar el eje X. Entonces, pero podemos ver lo que pasa. Pasa exactamente lo mismo que en este caso, bueno, que en todos los casos de hecho. Por ejemplo, si nos paramos en este punto, que es el punto donde está más cercano el valor de la energía mecánica
y el potencial, vemos que si avanzamos hacia la derecha, la diferencia entre el potencial y la energía mecánica empieza a crecer. Y como empieza a crecer esa diferencia, por lo tanto, pues empieza a crecer también la magnitud de la velocidad. Entonces vamos a tener algo como esto. Habíamos dicho que en este punto vamos a tener la velocidad más cercana a cero, pero no llega a ser cero, porque hay una diferencia. Entonces este punto va a ser como un mínimo para la velocidad, y este otro punto donde la diferencia es muy grande va a ser un máximo. Entonces aquí habíamos dicho que era el mínimo casi cero, pero no llega a ser cero porque no se llegan a igualar la energía y el potencial. Entonces vamos a ponerlo como por aquí, y este va a ser el mínimo y luego va a empezar a subir y luego llega otra vez a otro mínimo que va a ser aquí y luego aquí, y así de esta forma vamos a empezar a hacer esto. Y como lo hicimos en el eje positivo, también vamos a hacerlo en el eje negativo de esta forma. Por último, ya podemos ver el patrón que sigue el espacio-fase, porque por ejemplo el círculo más grande que tenemos va a ser este, y si seguimos avanzando hacia arriba, si seguimos dando más energías mayores a 3, ya no van a ser círculos, sino van a seguir más o menos la trayectoria de la energía E4. Entonces si ponemos por ejemplo una energía por acá, pues va a seguir este patrón otra vez, más o menos así. Habíamos dicho que no podíamos tomar energías más chicas que E2, pero sí podemos tomar energías un poco más grandes. Entonces, por ejemplo, si nosotros agarramos otra energía que esté, por ejemplo, aquí, vamos a ver que entonces vamos a hacer como círculos concéntricos aquí y así. Y entonces así podemos seguir dando valores a las energías. Entonces, con este método gráfico podríamos describir la trayectoria de una partícula sin tener que hacer ecuaciones diferenciales o cálculos talachudos. Y pues básicamente podríamos describir cualquier trayectoria solo teniendo la función potencial. Y pues ya sabemos que, bueno, si tenemos la función potencial significa que son fuerzas conservativas y acuérdense que tienen que estar en una dimensión. Pero bueno, ya lo último que les quiero decir es que a estas trayectorias que son como cerradas se les llama trayectorias ligadas, como la verde, y a las trayectorias que no llegan a cerrarse, como esta azul de arriba o esta azul también más clarita, se le llaman trayectorias dispersivas. Y bueno, eso es todo por mi parte. Hice mi mejor esfuerzo para tratar de explicar este método, así que espero que le hayan entendido, y si no, pues me pueden preguntar cualquier cosa en los comentarios del video. No queda más que decir que estén muy bien. Hasta la próxima. Esto parece un aguacate.